Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Me agrada saludarlos. Me agrada estar nuevamente con ustedes en este encuentro de todos los sábados. Vamos a dar inicio, pues ustedes recuerdan que en la jornada anterior nos quedó pendiente pues el análisis de un video sobre el tema que estábamos viendo y todo lo que hemos estado analizando en todas estas jornadas. Entonces vamos a proyectarla mientras que le damos tiempo a otros compañeros que se unan. ¿Listo? Vaya. Está asegurado, compa. Está asegurado, manito. Mire para allá. No, vamos a echarlo para la sombra, ven. Jorge está proyectando el video. No se está escuchando. Jorge, ese es el video que envié la semana pasada, si recuerdas. ¿Será que tú lo puedes proyectar desde allá? No, el de hoy es para la jornada de hoy, fue en la jornada anterior. Se llama, ya te voy a decir. ¿Por qué no se denuncia la violencia? Pero si quieres, Jorge, vamos a iniciar y hacemos un paréntesis cuando ya lo consigas. ¿No crees?
Fiscalía para Todos, con Mauricio Arroyave y Carolina Rivera. ¿Quieres saber cuáles son las razones por las cuales algunas personas no denuncian casos de violencia intrafamiliar? Les preparamos rápidamente esta nota para que se entere. En las violencias generadas en contextos familiares y de pareja donde el mayor número de víctimas son mujeres, adolescentes y niños, el miedo es la principal razón para no denunciar. El miedo a que el agresor nos vuelva a agredir, porque muchas mujeres son amenazadas constantemente, todos los días, en escenas de terror doméstico. El miedo a perder, el miedo a ser juzgada. Otro factor que impide decir basta y dejar ir a ese alguien que hace daño es el temor a la soledad y la dependencia no solamente económica. Pensaríamos que entonces las mujeres de estratos altos o que tienen algún tipo de autonomía financiera y económica no son víctimas, pero ellas también no son, porque en estos casos se ve el tema de la dependencia psicológica o la dependencia emocional del agresor. Una de las posturas de las víctimas es el sentimiento de culpabilidad y de vergüenza. Las mujeres no tenemos que sentirnos culpables. El que tiene la culpa, el que tiene una responsabilidad es aquel que ejerce la violencia. La desconfianza en el sistema judicial hace que cientos de mujeres guarden silencio. Es triste ver mujeres que después de el temor a denunciar de violencias recurrentes, volvieron una y otra vez, no rompieron el círculo de la violencia y entonces terminan en una mesa de laboratorio para determinar qué causó la pérdida de sus vidas. El agresor sobre la mujer. Por eso el llamado es a denunciar. No denunciar es decirle al agresor y a todas las personas violentas que la violencia está permitida. Para deslegitimar la violencia en todos los espacios y proteger a las familias, es necesario llegar a las autoridades competentes que con protocolos especiales de atención le ayudarán a restituir sus derechos. A las mujeres yo quiero decirles que no están solas, que la Fiscalía está con ellas, que tenemos toda una ruta de derechos para activar, pero que el funcionamiento de esa ruta de derechos requiere por lo menos que confíen en nosotros. El siguiente paso es seguir las instrucciones de los equipos de fiscales, psicosociales y médicos y continuar todo el proceso judicial. Recuerde que con la denuncia no solo salva vidas, también le ayudará a recuperar su autonomía. Gracias, Jorge, por tu colaboración. Bueno, este video estuvo pendiente de proyectarse la semana pasada y como nos damos cuenta es bastante importante. Nos dice muchas cosas acerca de por qué las víctimas no denuncian, por qué las víctimas se abstienen de denunciar. ¿Qué les pareció el video? ¿Están de acuerdo en las apreciaciones que da la funcionaria que está en el video o tienen otra apreciación que pueden decir acerca de ese video? Sí pudieron ver el video. ¿Puede repetir nuevamente la pregunta, profesora, por favor? Sí, ¿qué les parece la apreciación que está dando la funcionaria de la fiscalía que está hablando en el video, a la que están entrevistando, la que está haciendo el documental? Si están de acuerdo en lo que ella está diciendo. Otro factor que impide tienen otra apreciación. La desconfianza en el sistema judicial hace que cientos de mujeres guarden silencio.
Así es, Jorge. Definitivamente, pues el video lo que hace mayor énfasis es en el miedo y ya tú lo tocaste. Para todos, para ninguno de los que estamos aquí es un secreto que todo esto lo genera el miedo, la falta de garantías de vida a las que están expuestas las víctimas. Sí, las víctimas ya no confían en el sistema de protección y el sistema de justicia. Pues da mucha pena decirlo, pero es así. Entonces, cuando ya vemos, como tú dijiste, Jorge, cuando ya vemos que hay desenlaces fatales, cuando se observa que la víctima ya está agredida en sus partes, es cuando vamos a creer de verdad de que había que denunciar, ella por su parte como víctima y las autoridades por otro lado empiezan a, pues, a echarse pues, el agua sucia una a otra, de decir que no se le prestó atención, que allá fue, que esto, pero lamentablemente es esto, el miedo y pues lo otro es la dependencia económica y la dependencia emocional de las que también hablaba la funcionaria. ¿Algún otro compañero quiere profundizar más sobre lo que estamos hablando, sobre lo que vimos en el video? Jesús, preguntaste sobre lo que estábamos hablando ahorita. Yo te hice el interrogante. ¿Sí lo lograste entender, Jesús? Sí, profe, sí, muchas gracias. Sí, ya con la exposición del otro profesor, pues ya me quedó un poco claro. Sí, ¿y qué tienes que decir al respecto sobre el video? Vamos a opinar. Profe, pues según lo que escuché, estoy muy de acuerdo con lo que dice el video, teniendo en cuenta que actualmente muchas mujeres tienen ese miedo de denunciar, de hablar. Han perdido como esa credibilidad a la justicia. Entonces, esa era lo que yo tenía para aportar. Así es. Bueno, les hago una invitación especial en el día de hoy y se las he venido haciendo y es que vamos a apoderarnos de los temas que estamos viendo, de los videos. Pues hay personas que dicen, ay, otra vez video, pero miren que estábamos viendo algo que nos compartía la Fiscalía General de la Nación. Entonces son los sectores pues de justicia, los sectores que hacen que estos casos de agresión no queden impunes y nosotros estamos llamados a apoderarnos, a apropiarnos de estos temas. ¿Por qué? Porque esto se viene viendo cada día y en aumento cada vez más. Entonces no podemos mantenernos pues ignorantes o con los ojos tapados frente a estos temas. ¿Por qué? Porque se nos van a presentar o se nos han presentado o se nos están presentando y en muchas ocasiones no sabemos cómo actuar ni cómo orientar a las personas que sufren de violencia. Entonces, estamos en eso, en la obligación de educarnos, de apropiarnos de conocimientos que tengan que ver con todo lo que es la prevención y la atención, porque a veces prevenimos, pero a veces también nos toca atender. Entonces, esa es la invitación en el día de hoy. La idea también es ir participando en lo que estamos mirando o en cada diapositiva, en cada tema. Yo le traigo diapositivas porque es una manera en donde es más fácil de apropiarse de la temática. Sí, cuando leemos y escuchamos al mismo tiempo la explicación que nos están dando, nos queda con más claridad el tema. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy, que tiene que ver con todo lo que son las características personales y psicológicas de las víctimas de violencia intrafamiliar y los agresores. Al respecto, para dar inicio, tenemos un interrogante y es ¿por qué agreden?
Para ello, le tenemos que decir que no existe causa única que provoque los malos tratos, aunque por lo general sí hay una serie de factores de riesgo que pueden hacer surgir la aparición y posterior mantenimiento de la violencia intrafamiliar o de género, aunque existen otras variables que se analizarán posteriormente. Una de las causas principales es la desigualdad real en la que puede encontrarse la mujer, por ejemplo. Digo la mujer porque, como siempre les he dicho, en este caso las que mayor van y denuncian y las cifras nos dicen es que son las mujeres las que sufren la mayor parte de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Bueno, la violencia como las otras clases de violencia presentan entre sus causas más comunes las siguientes. Yo digo entre las otras clases de violencia porque aquí nos estamos centrando más que todo en la violencia intrafamiliar, en la violencia de género, pero ustedes saben que existen otros tipos de violencia. Entonces, tenemos un primer factor que es el factor ambiental. ¿Qué nos dice el factor ambiental? Que en contextos psicosociales que generan una acumulación de tensiones expresadas inadecuadamente. Ahorita más adelante vamos a mirar y vamos a profundizar un poco más sobre todo esto. Pero por ahora le digo que uno de los factores ambientales que desencadenan la violencia dentro de la familia es haber crecido en un hogar en donde todo se arreglaba con violencia, en donde existían padres violentos. No solamente esto es el papá, la mamá también agrede. Entonces, son estos factores y son estas conductas aprendidas que en la vida adulta y cuando ya la persona tiene su propio hogar, se van reproduciendo. Además de esto, también podemos resaltar que un factor ambiental es la cultura machista. Recuerden que el machismo también es un generador de violencia. Tenemos otro factor que es el factor orgánico, en donde la violencia es producto del uso y abuso sostenido de sustancias que afectan el control de los impulsos a nivel cerebral. Por ejemplo, el abuso o el uso de alcohol y droga. Recuerden que el alcohol, las bebidas alcohólicas también son un tipo de droga, sino que es socialmente aceptado y estamos viendo que el consumo de alcohol entre más días está más normalizado dentro de los hogares y dentro de la sociedad. El tercer factor es el factor psicológico, del que cuenta con presencia de rasgos de personalidad mórbicos o psicopatologías. Ahorita vamos a ver qué psicopatología puede sufrir un agresor o una agresora, en donde podemos resaltar que existen psicopatías, existen rasgos de personalidad como el narcisista, las personas que son narcisistas, la personalidad antisocial también es un riesgo de que podamos experimentar violencia dentro de la familia. Bueno, dentro de todos los factores ambientales, orgánicos y psicológicos, podemos resaltar que aquí tenemos el poco control de la ira. ¿Qué es la ira? Es una emoción que se expresa con resentimiento, con furia o irritabilidad. Cuando la persona tiene poco control de la ira, reacciona de forma impulsiva, actúa sin pensar y sin reflexionar en las consecuencias de los actos. Suele estar a la defensiva. Sí, la persona está permanentemente creyendo que le están tirando sátiras, que la persona quiere hacerle
daño en lo que dice o en lo que hace o cuando lo mira. Es una persona que se enfada y se deprime ante situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando los niños no están haciendo caso, cuando los niños gritan dentro de la casa. Son situaciones que hacen que el agresor se enfade fácilmente y sufra situaciones de estrés, en donde va a terminar en una explosión de ira. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Pues los más vulnerables, los niños, los adultos mayores. Si hay personas discapacitadas dentro del hogar, a esas personas pues llevan la mayor parte de toda esta situación de poco control de la ira. Ante la respuesta de la ira o el enojo hay 3 tipos de respuestas. Sí, las personas que no tienen control de la ira pueden tener algunas respuestas explosivas. ¿Y de qué manera vemos estas respuestas explosivas? Ser violento o violenta, romper o estrellar las cosas, perder el control total de lo que dice y de lo que hace. Con ella generamos resentimientos, hallamos física o psicológicamente a los demás. ¿Por qué generamos resentimiento? Porque ofendemos, porque como no estamos controlando lo que estamos sintiendo, nuestras emociones, si yo estoy bravo, si yo estoy molesta por algo y no tengo el control, ¿sí? Porque molestarme no está mal. Molestarme no está mal. ¿Qué está mal? La manera como lo voy a demostrar. Y si yo no soy capaz de controlar las cosas que me molestan y cómo me estoy sintiendo yo en ese momento con algo que me está molestando, lógicamente vamos a reflejarlo en otras personas, a no ser que vivamos solos. Pero miren que hay personas que rompen, estrellan cosas, personas que están solas y la cogen contra los objetos, se la desquitan, como dice uno vulgarmente. ¿Aló? ¿Alguien está hablando? Bueno, ¿qué pasa cuando la persona tiene una respuesta implosiva? Que es otra de las respuestas que podemos tener a la hora de no controlar la ira, perdón. ¿Qué es la respuesta implosiva? Es no mostrar el enojo, aguantar, callarse, bajar la cabeza, utilizar el enojo para desquitarse pasivamente e incluso con quien no tiene nada que ver, los hijos, los empleados. Puede llegar a ser más destructivo que el anterior, ya que se cultiva un sentimiento de venganza. Sí estamos mirando que el explosivo, pues porque uno demuestra todo lo que siente y la manera como expresa el enojo, la ira. Y la implosiva es una forma más que todo como de callarse, pero de decir, bueno, pero con esta no me quedo. ¿Sí? Es una manera de uno decir, aparentemente no voy a hacer nada, pero se las van a ver conmigo o me las va a pagar o más tarde invento algo, pero me desquito. Y tenemos una tercera respuesta, que es la respuesta asertiva. Cuando damos una respuesta asertiva, cuando somos capaces de comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros derechos. Pues lo más recomendable es dar una respuesta asertiva, ¿cierto? ¿Por qué una respuesta asertiva? Porque es la manera como nosotros podemos gestionar nuestras emociones. Si nosotros tenemos una buena capacidad para gestionar emociones, decimos que actuamos de manera asertiva. Sí, muchas veces uno dice, me sucedió tal cosa, pero gracias a Dios que actué asertivamente. ¿Y qué es una manera asertiva? No es decir, no le presté atención, es prestarle atención a lo que sucedió
pero buscar un mecanismo de expresar de manera adecuada lo que estamos sintiendo en el momento. Entonces, miremos estos tipos de respuestas. Lógicamente, como nos dice la diapositiva, es más peligrosa la del centro, que es la respuesta implosiva. Pues para mí serían como que 50 y 50 entre la explosiva y la implosiva, porque ambas generan daño. Entonces, pues todo lo que genere daño es un riesgo que corren las otras personas, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Utilizo yo ante el enojo o situaciones que no me gustan? La respuesta explosiva, la implosiva o la asertiva. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuál de estas respuestas es la que más utilizo? Si alguien quiere compartir, pues bien pueda, vamos a hacerlo. Anímense a participar. Uy, profe, literalmente yo ¿Sí? la explosividad. A veces es complicado manejar la ira y más cuando usted tiene mando. Entonces, usted tener un carácter muy fuerte y muy aplicado porque hay jóvenes que vienen a prestar servicios y, ay Dios mío, son unas caspas. Eh, pero también hay que tener en cuenta el manejo del vocabulario y tiene que uno saber cómo tratarlos. No es solamente a las patadas, sino que tratarlos como personas. Entonces, se maneja de todo, o sea, de todo. Bueno, Jesús, me parece muy bien. Gracias por participar y por animarte. Me parece muy bien que reconozcas que tienes una respuesta explosiva cuando tienes rabia, cuando te molesta algo. Pero, ¿qué te digo? Tienes que tratar tú de motivarte a que tu respuesta sea más asertiva. Porque es que tú tienes mando, pero es mejor que generes en las otras personas de pronto no pánico o no decir, uy, no, es que él se enoja y él es muy explosivo. Sí, a decir, bueno, me va a chantar, me va a decir, pero él me va a saber entender o cosas así por el estilo. Entonces, te invito a que empieces a trabajar, ¿sí? Empieces a trabajar en ti mismo y empieces a trabajar en la gestión de tus emociones. A partir de ahora, te invito a eso, a que empieces a mirar, bueno, hay cosas que me enfadan, además de que tú sabes que la ira enferma. Cuando nosotros no sabemos manejar la ira, nos vamos enfermando, nos vamos poniendo unas personas entre más días más amargadas, unas personas a las que nos van como nos van desechando, como dice uno, aislando. Entonces, sí tiene unas consecuencias que a veces nos damos cuenta y es muy tarde. Entonces, eso, buscar una respuesta asertiva cuando tú sientas que tus emociones se están saliendo del control. ¿Quién más quiere participar al respecto? Este tema del manejo de la ira no es el más importante generador de violencia dentro del hogar o de violencia de género, pero sí quise colocarlo como de primero. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos llevar una vida asertiva con las personas con quien convivimos, que nada más no es nuestra pareja. Mira, Jesús, lo que estás diciendo, yo sé que te estás refiriendo de pronto y las personas por las cuales tú respondes y con las que compartes diariamente. Entonces, es importante mirar que tenemos que tener darle un buen manejo a nuestras emociones, que no son malas, porque ninguna emoción es mala. ¿Qué es mala? La manera como la hacemos notar. Ahí es donde está lo malo. ¿Por qué? Porque viene generando
violencia ya sea psicológica o violencia física. Entonces todo lo que cause daño en los demás y en nosotros no es bueno. Existen rasgos emocionales también como la falta de empatía. ¿Qué es la falta de empatía? Es la incapacidad o la dificultad del agresor para ponerse en la piel de la víctima. Es decir, hay un impedimento para entender y expresar emociones. ¿Pero cuáles emociones? Las emociones de los demás. Si ven que en el anterior estábamos invitando a que tengamos un poco de control sobre nuestras propias emociones. Entonces, si no somos capaces de controlarnos nosotros, nos va a costar o va a ser bastante difícil crear empatía o tener ese grado de entender las emociones de las demás personas. La falta de empatía conlleva coartar los derechos de la pareja. Sí, la pareja con falta de empatía tiene dificultad de entender y aceptar los pensamientos, emociones y decisiones de la otra persona. La falta de empatía nos conlleva a que somos una persona que principalmente centrada en sí misma, en satisfacer sus deseos, en su propia comodidad. Es una persona, en las resumidas cuentas, egoísta, ¿verdad? La falta de empatía nos lleva muchas veces, no estoy diciendo que todas las veces, a ser una persona egoísta. ¿Por qué? Porque solamente estamos mirando lo que nos conviene, lo que nos gusta, y no somos capaces de mirar lo que los demás creen o piensan o sienten. Además de esto, muestra poca preocupación por lo que la otra persona está pasando, lo que les acabo de decir. ¿Cómo se sienten ustedes con la falta de empatía? A ver. Con esto no estoy diciendo de que son violentos, que sí somos, que no somos. O sea, ¿cómo somos nosotros con la pareja, con las personas que nos rodean? Hablando empáticamente. Primero hay que saber qué es empatía, ¿verdad? Y ahí se lo estaba diciendo. Entonces, ¿cómo están ustedes en cuanto a la empatía? Se refiere con la persona, con la pareja, con los compañeros. Los escucho. ¿Quién quiere participar? Bueno, vamos a continuar. La inestabilidad emocional. ¿Qué pasa con la inestabilidad emocional? Ser inestable emocionalmente es una alteración mental que se caracteriza por la notable variación en los estados emocionales de la persona. Las personas inestables emocionalmente viven en una montaña rusa de emociones. ¿Qué son esas montañas? ¿Qué es una montaña rusa? Que sube, baja, vaya a la cima y después baja, ¿cierto? Eso es una montaña rusa. Y puede pasar de 0 a 100 y viceversa, lo que le estaba diciendo. En un instante sin motivo de peso o sin que éste se corresponda con la intensidad de sus sentimientos. ¿Qué pasa con la inestabilidad emocional? Que pasar de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos, de la máxima motivación, pues al desgane, por ejemplo. Las personas con inestabilidad emocional sienten este tipo de sensaciones en su día a día. Y está en constante variación en el estado de ánimo. Entonces, las personas con inestabilidad emocional son un riesgo para la salud de otras personas, hablando de la salud mental, al igual de la propia.
Pues ¿quién es la principal que se hace daño? Yo, que no tengo una estabilidad emocional, que estoy tranquila y al rato tengo rabia, que estoy molesta y nadie sabe por qué. Y yo no soy capaz de mirar, pero ¿por qué me siento así? ¿Qué me está sucediendo? Entonces, soy yo quien principalmente me estoy haciendo daño, ¿verdad? Y lógicamente las personas que me rodean. ¿Cómo podemos detectar a una persona que es inestable emocionalmente? Es esencial prestar atención a las señales de su conducta. Si bien es cierto que los síntomas del desequilibrio emocional pueden variar en cada persona, hay patrones de conductas que suelen ser comunes, como por ejemplo, tiene un patrón en donde donde se encuentra en un estado de euforia. En esta fase, la persona siente una gran motivación, tiene una actitud optimista y se siente capaz de alcanzar cualquier meta que se proponga. Eso estamos en la parte cuando estamos de buen ánimo, como decimos. Tristeza y apatía. En esta etapa se produce el desgane y la pérdida de interés. Miren, si estábamos en la etapa de la euforia, en donde nos provocaba hacer muchas cosas, no estábamos motivados por lo que íbamos a hacer o por lo que estamos planeando hacer, acá pasa ya a una etapa en donde hay desgane, ya estoy desganada, y la pérdida de interés, y se cruza la angustia con la irritabilidad. La intolerancia a la frustración también hace parte de esto. Este estado viene marcado por la dificultad para controlar las emociones y por una gran susceptibilidad. Sí, me pongo en una etapa en donde todo me molesta, en donde si mi compañera se ríe, ya yo creo que se está riendo de mí. Y si pues mi compañera comparte un estado, ya yo creo que es que está diciendo que yo soy así. Y entonces terminamos molestos y terminamos agarrados, como decimos vulgarmente, con nuestra pareja, ¿cierto? Hablo de pareja, vuelvo y digo, porque estamos viendo el tema de violencia. Entonces, a ello normalmente se le suma una baja autoestima e inseguridad, lógicamente, porque si a mí me va a molestar todo lo que los demás hagan o digan, yo lógicamente que soy una persona insegura, ¿verdad? Estamos enfrentando una inseguridad que nos lleva a creer que las demás personas, que la otra persona me quiere hacer daño y que todo lo que hace es para perturbarme. Además de esto, incapacidad para ser constante en el tiempo. La persona está motivada por sacar adelante sus proyectos, pero cuando entra en la fase depresiva los deja sin terminar. Dificultad para separar los problemas. Dicha inestabilidad también supone que las personas que la sufren no sepan separar sus problemas personales de otras áreas u ocupaciones como los estudios o el trabajo. Yo creo que a más de uno nos ha tocado ver, ser testigo o incluso, me atrevo a pensarlo, a vivirlo en carne, que lo hemos vivido en carne propia. ¿De qué? De que no sabemos separar nuestros problemas personales con las otras áreas. ¿Y cuáles son las otras áreas? Las áreas de estudio, las áreas de trabajo, de estudio para los que están estudiando y comparten con compañeros de estudios. Y lógicamente con los que comparten con los compañeros de trabajo, donde llegamos y el compañero nos dice, mira, préstame por favor tal cosa, y enseguida explotamos y enseguida decimos y enseguida vamos insultando a ese compañero. ¿Por qué? Porque llevamos
esa dificultad desde la casa, desde nuestro hogar, y se nos olvida dejarlo aquí encerrado, dejarlo botado en casa, ¿verdad? Entonces llegamos al trabajo o al salón de clase y enseguida mezclamos una cosa con otra. Entonces la invitación es a esta, a saber separar los problemas familiares de los laborales o académicos. ¿Y por qué no los sociales? Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, David. Profe, le hago una pregunta Dígame. ya con este tema. Usted dice que hay que aprender a separar los problemas, ¿no? Sí, sí, así es. Pero usted me pregunta es cómo uno puede llegar a ese punto de separar los problemas. Por ejemplo, de trabajo, familiares y personales. Uno cómo puede separarlos así. Bueno, Porque debemos pues, eso es una cosa separarlo muy- en la medida en que seamos conscientes de que mi compañero de trabajo no tiene la culpa de que yo me haya peleado con mi compañero, con mi esposo, o que tú te hayas peleado con tu novia, con tu esposa, o que te hayas peleado con tu mamá, con tu papá o con un hermano, ¿verdad? Entonces, yo llego a mi trabajo, tú llegas a tu trabajo y tú no tienes por qué llegar con esa rabia, tú tienes que relajarte, tienes que respirar profundo y ya estás en otro escenario y con otras personas que no tienen nada que ver con lo que pasó. Incluso si es de un compañero en el que tú puedes confiar y al que tú puedes comentarle lo que te ha sucedido, es posible que eso te ayude a separar. Y es posible que esa persona también te pueda entender. Tú le dices, no, vengo mal porque me pasó antes de salir tal cosa, o anoche llegué a la casa y me pasó esto con mi esposa, me pasó esto con mi novia. Y lógicamente tu compañero te va a entender y ya tú también te vas a desintoxicar emocionalmente un poco más. Sí, porque aquí lo que estamos tratando es de manejar qué, nuestras tristezas, nuestra frustración, manejar la ira, manejar todo lo que nos perturba para no hacerle daño a otras personas. En nuestra actitud dañamos a otras personas. Entonces, es como la invitación a eso, que llegues a tu lugar de trabajo y sepas, llegues con la conciencia de que las personas con las que tú vas a estar no tienen nada que ver con el problema que dejaste en casa. Si tú eres capaz de salir con esa sensibilización en tu mente, te aseguro que va a ser más llevadera la jornada de trabajo y va a ser más llevadera la relación con tus compañeros o compañeras de estudio de trabajo. Listo, Adrián. Creo que fue Adrián que me habló, ¿verdad? ¿Y otra pregunta o alguna duda que tengan? Pero sí les ha sucedido, ¿cierto? Sí les ha sucedido de que tenemos un problema en cualquiera, ya sea en trabajo, y lo mismo sucede, si nos pasa algo en la jornada laboral, no tenemos por qué ir a nuestra casa y desquitárnosla. No tenemos por qué desquitarnos a nuestros adultos mayores en casa, con nuestra compañera, con nuestra pareja. Tenemos que separar un escenario de otro. Bueno, ejercer control. Hay muchas maneras para ejercer control sobre la otra persona. Algunas están encubiertas, otras son muy obvias, pero al final todas son dañinas.
Sí, porque en ocasiones puede confundirse el hecho de que otra persona nos quiere cuidar, proteger, todo esto disfrazado de expresiones como es porque te amo, no quiero que te pase nada, quiero lo mejor para ti, pero al final lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de hacer es controlar, tomar el control total de la otra persona. Y pues lo que hacemos es eso, que todas son dañinas, todas al final son obvias, que al final están ocultas, son dañinas. Y miren cómo identificar a una persona controladora. Son esas personas que no toman en cuenta tu opinión. Vamos a cenar, pero te vas a poner lo que yo diga, por ejemplo. Son una de las expresiones y de las conductas que tienen las personas controladoras. Te cuestiona por qué caminas así. Te pregunta que por qué caminas así, por qué te vistes así, por qué hablas así. Te desautoriza delante de las demás personas, delante de los niños. Asimismo te critica de una manera destructiva, devaloriza, te hace sentir que no vales nada, no le gusta que compartas con amigos y familiares. Dice, por eso no me gusta que los visites o los llames. Y todas las anteriores las hace en público o en privado. Otro comportamiento es la tendencia a mostrar su lado amable. ¿Cómo se muestran generalmente estos agresores? Cultivan pensamientos dañinos, pero cuando están en vida social muestran su lado bueno, aparentan ser muy educados y amables. Ejemplo de esto son los maltratadores que pertenecen a algún grupo religioso, o de los pastores, a los que pertenecen a los grupos que sí, cuando están en sus reuniones, pues muestran una vida y ya cuando están en casa muestran otra. Entonces, son estos que tienen tendencia a mostrar su lado amable. Los docentes, por ejemplo, muchas veces miramos que hay agresores que no solamente son personas que no sean pocas instruidas o que tengan un bajo nivel académico, también lo vemos en personas con un alto nivel de educación y son personas de vida pública. Por eso decimos que la violencia no solamente se da en los estratos bajos, también se da en los estratos medios y altos. Lógicamente, los estudios demuestran que en los estratos bajos es donde más existe violencia y nos damos cuenta que la violencia también no tiene nivel social. Bueno, miren que las personas agresoras, los agresores, muchas veces están acompañados de celos patológicos. ¿Recuerdan cuando inicialmente hablamos de los factores, de que había un factor ambiental, factor orgánico, factor psicológico? A esto nos referíamos cuando existe un factor psicológico. Sí, los celos patológicos son llamados celotipia. ¿Y qué es la celotipia? Es una psicopatología que tiene como eje central una idea falsa, sin ningún argumento lógico o prueba de la realidad que lo demuestre. Las personas desarrollan sentimientos de celos que son muy intensos, que se vuelven el centro de su vida
guían sus pensamientos y sus formas de actuar. Hablamos de celos patológicos. ¿Por qué hablamos de celo patológico y de la celotipia? Porque hay un comportamiento disfuncional con respecto a su relación de pareja. Sí, ya son unos celos excesivos. Recuerden que todo lo que es excesivo en cuestiones psicológicas es algo dañino. Y tiene unos componentes. ¿Cuáles son? Un componente cognitivo que va relacionado con lo que pensamos. ¿Sí? Es cuando la persona piensa que lo engañan o que puede engañarlo. En cualquier momento puede ser engañado. Entonces, vienen todo lo que tiene que ver con la parte emocional, lo que sentimos. ¿Sí? Ya en esta fase, los pensamientos negativos le generan miedo y ansiedad, la cual transforma a la persona en un ser inestable. Y viene la parte comportamental, todo lo que tiene que ver con los comportamientos, en donde los pensamientos y emociones le generan ciertos comportamientos como espiar el teléfono de pareja, hacer interrogatorios, enviar mensajes satíricos, como por ejemplo, ya sé en lo que andas. Sí, expresiones como esta. Estás en línea con quien hablas o haciendo, y frases así, expresiones como amenazantes, hasta llegar a la agresividad física y psicológica. Inicialmente la persona lo interpreta el comportamiento de la pareja como sospechoso, ¿verdad? La persona con celos patológicos no puede ver que su compañera o su compañero hable con alguien por teléfono o físicamente, porque enseguida va creyendo que es que la persona siendo infiel con quien está hablando y todo lo que eso se deriva. Posteriormente construye una serie de ideas que dan por hecho la sospecha. Si nos damos cuenta en la parte cognitiva, cuando es pensamiento, estamos pensando que nos puede engañar o nos va a engañar, ¿verdad? Pero ya en la parte emocional, en donde están sus sentimientos, ya lo damos por hecho, esas sospechas. En fin, una serie de comportamientos que están lejos de mejorar la relación de pareja. Sentir celo no es malo, lo que les dije hace un rato. Empieza a ser una patología cuando el problema es permanente o cuando es muy intenso, que afecta a mi salud mental y lleva a comportamientos agresivos. Entonces, ahí es donde decimos, tiene celos patológicos. A muchos de nosotros es posible que nos haya sucedido que hayamos estado con una persona que de la nada ya está celando, de la nada ya está creyendo que eres infiel y todo esto. Y al final es un trastorno que tiene que ser curado, que tiene que ser tratado por un especialista de la psicología, incluso con una psiquiatría, porque son personas que generan daño en una relación amorosa. Se hacen daño a ellos mismos y le hacen daño a las personas con quien van a estar. Una pregunta indiscreta: ¿quién tiene sospecha de que haya tenido una pareja o en su parte personal tenga celos patológicos? ¿Quién se atreve a confesarse aquí? A ver. ¿Quién se atreve? Aquí está conectado Carlos, Jesús, Meribet, alguien que está, Kim, está Jorge, está la doctora Adriana, hay dos más conectados. ¿Quién ha tenido experiencia? Bueno, en lo personal no, bueno, no digamos en lo personal, pero sí que hayan visto. Cuéntenos algo sobre esto, sobre los celos patológicos. No, pues, profe, yo sí tengo una tía que sí sufre de De celos celos patológicos patológicos, con el esposo. Bueno, el esposo sufre de celos patológicos con mi tía. ¿verdad? Terrible.
Sí, ¿Y eso cómo es lo bien feo manifiesta? porque, Cuenta. no, pues lo manifiesta así como usted lo dijo anteriormente, público y también íntimamente. Público, por Cierto. ejemplo, en el tema en que a él no le gusta ver que llega gente a la casa y que mi tía lo salude de buena manera porque él ya cree que como usted decía, ya es el amante o algo así. Sí, que él es infiel y todo. Ujú. Y otra cosa que también es celoso que es bien celoso con la propia familia de, por ejemplo, mi tía, a todos nos trata de amor y todo eso. Y cuando él llegó, no le Sí, gustaba eso. Pero una vez entre todos, todos los, todos los hombres de la casa, lo paramos y sí, le dijimos que si pensaba seguir con ella, pues que intentara de controlar eso porque no nos gustaba la forma en cómo él actuaba, que si no teníamos que hacer que terminar las cosas. terrible. Bueno, Y el David, man está gracias de por, acuerdo, sí, gracias el man está por, de acuerdo. sí, te escucho. Gracias por intervenir, David. Mira lo que tú nos estás diciendo. Si nos damos cuenta, estas personas con celos patológicos terminan quedándose solas, abandonadas, ¿sí? Porque es una vida que una relación de pareja en la que no hay vida tranquila. Las personas que sufren esta problemática tienen elevados niveles de ansiedad, como les dije ahora rato, desarrollan sentimientos de celos que son muy intensos, que se vuelven el centro de su vida. ¿Qué se vuelve el centro de su vida? Eso, pensar que en cualquier momento los pueden abandonar, que los va a engañar, es que él me va a engañar, es que ella me va a engañar, es que él no puede ir a una fiesta sola, él no puede ir con los amigos solos porque me va a dejar, porque me engaña. Y al día siguiente ya estamos preguntando, indagando con quién estuvo, con quién habló, le miramos el celular para ver qué encontramos. La persona que está en constante angustia, ¿sí? Permanece angustiada y no deja a la otra parte tranquila, Profe, qué pena interrumpirla. ¿sí? Antes de que se me olvide, Sí. yo le tengo una pregunta. ¿Cómo se llama a esas personas que sufren de celos patológicos y que pues no, que aún así siguen siendo infieles con la pareja? ¿Se les tiene un nombre a esas personas? Bueno, la celotipia, lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es un celo patológico, pero muchas veces hay parejas, no son quienes también, eh, que celan excesivamente y de una manera incontrolada y al mismo tiempo son infiel, pero es que si nos damos cuenta es como una conducta, es como un comportamiento de escape o enmascarar lo que ellos son, haciendo creer que haciendo creer que son lo más sanos, que son los más fieles y mira que manejan una doble moral. Pero en sí no hay ningún celo patológico. Es una excusa y se esconden en esa excusa de celos y los que son infieles son ellos. Sí, es una manera de ellos evadir, evadir lo que en realidad son, queriendo echarle las culpas a la otra persona. Y lo logran porque la otra persona se come el cuento de que lo quieren, de que nada más lo quiere cuidar, de que esto, y mira que en el fondo son ellos los que están jugando con, como dice uno, con la doble, son los que llevan la doble moral, doble vida. Bueno, ¿por qué se dan los celos?
¿Por qué se dan? ¿Por qué creen ustedes que se dan los celos? ¿Qué creen ustedes? Los celos enfermos, lo ven dando. ¿Por qué creen ustedes que se dan los celos? Profe, pues yo creo que eso es inseguridad hacia uno mismo, ¿no? Eso es inseguridad de Ok. uno mismo. Inseguridad, sí, señor. Porque de pronto uno no se sienta de pronto suficiente para esa persona. O se sienta poca persona, ¿no cree? Sí, claro. Pero Mira también, las diversas causas que vamos a ver ahorita. Y mira lo que tú dijiste y mira lo que está acá. Miedo a la soledad. ¿Sí? Pensamientos negativos sobre la soledad llegan a causar tristezas y pánico en esa persona. ¿Por qué? ¿Qué? Porque siempre va a estar pensando en que lo van a dejar, que si lo dejan solo, que si lo dejan, cómo se va a componer solo, que con quién va a estar, o sea, no se cree capaz de pronto de iniciar una nueva vida amorosa o incluso de quedarse solo, sin pareja, por un largo tiempo. Entonces empiezan los celos y a pelear contra lo que no existe muchas veces, ¿cierto? No se imaginan que la pareja se aleje de ellos, o sea, no admiten o no conciben la vida sin esa otra persona. Se piensa que si pierde a la persona amada, no encontrarán nadie con quien estar, o sea, se ciega totalmente, se ciega, el miedo a la soledad lo ciega, que no le deja ver otras opciones. Y entonces estos pensamientos que hacen provocar una desesperación y sentimientos de inseguridad en la persona, lo que tú estabas diciendo hace un rato, David. La otra, sí, profe. sí, claro, se escucho. No, le estaba contestando, profe. Ok, gracias. También una de las causas es la baja autoestima. ¿Qué pasa con la baja autoestima? Que los celos denotan una inseguridad de uno mismo y la falta de confianza, pero es que uno no tanto va a confiar en la otra persona, tiene que confiar más en uno, en lo que uno siente. Si uno confía en uno, pues lógicamente que ya va a estar más tranquilo con la otra persona, ¿cierto? Y es más probable que desarrollen una personalidad celosa. La persona que tiene baja autoestima tiene esa tendencia hacia un apego, a tener esa baja confianza en los demás. Va a preferir a otra persona, ya sea porque es más bonita, más inteligente, más hábil, entre otras cosas que se nos pueden cruzar por la cabeza, ¿cierto? Por nuestra mente. Estamos creyendo, ay, pero es que si sale, es que allá donde trabaja con un poco de compañeras y es segura que esas compañeras son hasta más bonitas que yo y pues entonces él va a preferir estar con ella, me va a abandonar. Lo mismo ocurre con el hombre. No, pero es que mi esposa, es que mi novia está rodeada de un poco de chicos, incluso más jóvenes que yo. No, y esos chicos ya ellos están más simpáticos y visten bien y ya ella se va a fijar en ellos. Y yo que estoy acá de mayor edad también, entonces no, miedo a la soledad al final, ¿cierto? Y baja autoestima. ¿Por qué? Porque uno tiene que valorarse como es, aceptarse como es, quererse con lo que tiene. Lógicamente, cada día tratar de ser mejor y estar mejor presentado, pero no debemos llegar a sentirnos menos que los demás. Y de ahí es donde viene que muchos hombres, la mayoría, pues hablo de hombres, no permiten que sus esposas o sus novias, sus mujeres trabajen, las dejan en la casa. ¿Por qué? Porque ellos creen que si salen a trabajar, a compartir con alguien, con un equipo de trabajo, le pueden ser infiel y pueden quedar solos. Bueno, también una de las causas es las experiencias amorosas.
donde las personas han sido engañadas alguna vez. Entonces, ya porque fueron engañados o engañadas la primera vez, ya creen que siempre van a ser engañados. No han superado ese engaño de las relaciones anteriores y eso va desencadenando, eso da esos celos patológicos. ¿Qué pasa como cuando hemos tenido unas experiencias amargas en vidas amorosas anteriores? Algunas personas debemos ir a consulta con psicología. Sí, porque podemos evitar que se desarrollen todas estas patologías en nuestra vida. Entonces, las experiencias amorosas que nosotros creemos que no estamos superando y que no estamos validando, que creemos que no somos capaces de superarlas, sí o sí necesitamos ayuda psicológica. Es una recomendación que les doy. ¿Por qué? Porque ya eso nos deja una huella y nos va a hacer daño en nuestras relaciones futuras. Y los trastornos psicológicos, lógicamente, que la celotipia es un trastorno y algunos rasgos de personalidades como el narcisista, la personalidad paranoide, los histriónicos tienden a tener mayor probabilidad de desarrollar una celotipia. Entonces son situaciones en las que se requiere una atención por psicología. Bueno, y pues lo otro es el consumo de sustancias psicoactivas. Consumir alcohol y otras drogas ha sido uno de los culpables de que muchas relaciones de pareja se terminen. El consumo de drogas en la familia desemboca en ciertas situaciones no deseables para los miembros, ¿verdad? El consumo de sustancias psicoactivas, cuando digo sustancias psicoactivas, ya me estoy refiriendo a alcohol y drogas como tal. Lleva a una relación de pareja y familiar a tal punto que los planes de parejas y familiares pasan ya a un segundo plano. Ya hay otras prioridades dentro de esa persona que ya no es la familia, que ya no es la pareja, que ya no son los hijos. Los conflictos son parte de la rutina diaria. ¿Qué nos quiere decir? Que ya no hay vida tranquila, ya no hay vida en pareja tranquila, ya todos los días hay peleas, ya todos los días hay gritos, ya todos los días hay golpes y así poco a poco la vida familiar se va deteriorando. Si vemos la imagen, esa imagen es muy diciente, ¿oyeron? Los que puedan observarla. Es una familia, pero si nos damos cuenta, las imágenes están como hechas pedazos, ¿verdad? Están como conformadas de varios pedacitos. Las relaciones íntimas o sexuales se van volviendo insatisfechas. Pues, ¿qué les digo? Es incómodo, resulta ser incómodo cuando tu pareja llega a tomar y desea tener relaciones sexuales, pues tú no lo deseas. O cuando tu pareja sabe que tú consumes droga, que tú has consumido cualquier droga, lógicamente pues ya el amor, el respeto, la admiración por tu pareja ya se va perdiendo. Se van volviendo todo ya un caos. Entonces, de esa manera, pues, todo se va acabando. Hay una sensación constante de que la relación no funciona. Y ya estamos con ese sinsabor, ya estamos predispuestos, ya estamos aburriéndonos.
de que hay otra vez tomando, ay no, pues cobró, pues le pagaron quincena, le pagaron fin de mes y no quedó para la comida porque se fue a beber, porque ya yo sé que compra droga. Entonces ya hay una sensación de que nada funciona y que todo pues algún día se tiene que acabar si no se busca ayuda y si la persona que está cometiendo la falta toma conciencia de que hay un problema, de que tiene un problema de consumo y al que hay que buscarle solución si no quiere perder su familia o su pareja. Y por último, repetición de conducta de los hijos, que resulta ser muy peligroso el consumo de sustancias psicoactivas cuando hay niños dentro de la casa, porque miren todo lo que puede suceder, son ellos los que van a imitar ese patrón de consumo de los padres, de las madres. Hay madres también que se alcoholizan, que son drogodependientes. ¿Y quiénes? Los pobres niños, los chinitos, los hijos, son los que van a repetir esa conducta. Y ahí es donde empezamos a ver niños a temprana edad consumiendo droga y alcohol. Bueno, pues vamos a ver el perfil de la víctima. Jorge, ¿me puedes hacer el favor de colaborarme para que veamos el video que está ahí? Y continuamos ahorita, Jorge. Jorge, gracias. Características psicopatológicas de los maltratadores. Varios investigadores han puesto de relieve la existencia de una serie de características psicopatológicas frecuentes en los maltratadores. La presencia de estos problemas psicopatológicos no justifica ni exculpa en absoluto el comportamiento violento de los maltratadores. Es el intento necesario de comprender científicamente los factores inmersos en este problema, con finalidades de prevención y tratamiento. Por otra parte, desde la propia perspectiva científica, las características y factores que se mencionan no son necesariamente características psicopatológicas de los maltratadores. Varios investigadores han puesto de relieve la existencia de una serie de características psicopatológicas frecuentes en los maltratadores. La presencia de estos problemas psicopatológicos no justifica ni exculpa en absoluto el comportamiento violento de los maltratadores. Es el intento necesario de comprender científicamente los factores inmersos en este problema, con finalidades de prevención y tratamiento. Por otra parte, desde la propia perspectiva científica, las características y factores que se mencionan no son necesariamente elementos causales o etiológicos del maltrato, sino que más bien parecen mantener una relación bidireccional con la violencia. Dichas características son las siguientes: abuso de alcohol y otras drogas, que aparece en el 50-60% de los episodios de maltrato. Trastornos de personalidad, en especial trastorno antisocial, trastorno paranoide y trastorno narcisista. Celos patológicos. Alteraciones en el control de los impulsos. Analfabetismo emocional y de la comunicación, en el sentido de dificultades para experimentar y comprender emociones cotidianas de la interacción humana, lo que incluye el dolor y sufrimiento de las víctimas. Sensibilidad extrema ante las frustraciones y contratiempos de la vida diaria. Fuertes distorsiones cognitivas, especialmente sobre las mujeres, así como autojustificaciones sobre el uso de la violencia. Fuerte tendencia a externalizar la responsabilidad de los problemas, culpabilizando de ellos a otras personas, a su pareja. Cambios bruscos de humor. Baja autoestima. Aunque las características comentadas son muy frecuentes, no están presentes en todos los casos y con igual intensidad. ¿Acaso quería hacerme fea para que nadie me amara? Juan Carlos era el primer novio serio de Maritza. En ese momento, tenía 17 años y él 21.
Pero Juan Carlos rápidamente se volvió demasiado controlador. Hayes dijo que ella trató de romper con él repetidamente, pero cada vez él la abarrotaba con cartas pidiendo perdón y ella cedía. Finalmente, después de los 11 meses de salir, Maritza rompió con él para siempre. Juan Carlos no acepta el rechazo. Pidió reunirse por última vez para devolver algunos artículos personales. Ella estuvo de acuerdo. Ella estaba en su auto cuando él repentinamente se inclinó para besarla. Estaba enfurecido. Trató de besarme. Me apoyé en el asiento y él se aferró a mí. Estaba encharcada en mi propia sangre, con la mayoría de mi labio caído sobre mi pierna. Sentía un fuego en mi boca entera. Estaba confundida y aterrorizada y no sabía cómo podría volver a mostrar mi rostro. En ese momento, quería que esos segundos fueran los últimos de mi vida. Quería rendirme para siempre. Juan Carlos mordió su labio con tanta ferocidad que lo arrancó. Fue arrestado en el brutal ataque y finalmente se declaró culpable de asalto y agresión. Fue sentenciado a 12 años de prisión en noviembre de este año. Maritza quedó desfigurada, atrayendo la atención cada vez que salía en público. Dijo: "Me sentí como un monstruo". Maritza se sometió a una cirugía plástica de emergencia, tratando de injertar a la joven el trozo de labio desprendido sin éxito y quedó con cicatrices permanentes y un rango limitado de movimientos con la boca. Pero con la ayuda de un cirujano reconstructivo, vuelve a sonreír. Nadie merece ser lastimado por los que aman, pero desafortunadamente es más común de lo que creemos. Todos tienen una historia y solo porque no veas sus cicatrices, eso no significa que no hayan peleado la misma batalla. Características psicopatológicas de los maltratadores. Varios investigadores han puesto de relieve la existencia de una serie de características psicopatológicas frecuentes en los maltratadores. La presencia de estos problemas psicopatológicos no justifica ni exculpa en absoluto el comportamiento violento de los maltratadores. Es el intento necesario de comprender científicamente los factores inmersos en este problema, con finalidades de prevención y tratamiento. Por otra parte, desde la propia perspectiva científica, las características y factores que se mencionan no son necesariamente elementos causales o etiológicos del maltrato, sino que más bien parecen mantener una relación bidireccional con la violencia. Dichas características son las siguientes: abuso de alcohol y otras drogas, que aparece en el 50-60% de los episodios de maltrato. Trastornos de personalidad, en especial trastorno antisocial, trastorno paranoide y trastorno narcisista. Celos patológicos. Alteraciones en el control de los impulsos. Analfabetismo emocional y de la comunicación, en el sentido de dificultades para experimentar y comprender emociones cotidianas de la interacción humana, lo que incluye el dolor y sufrimiento de las víctimas. Sensibilidad extrema ante las frustraciones y contratiempos de la vida diaria. Fuertes distorsiones cognitivas, especialmente sobre las mujeres, así como autojustificaciones sobre el uso de la violencia. Fuerte tendencia a externalizar la responsabilidad de los problemas, culpabilizando de ellos a otras personas, a su pareja. Cambios bruscos de humor. Baja autoestima. Aunque las características comentadas son muy frecuentes, no están presentes en todos los casos y con igual intensidad. ¿Acaso quería hacerme fea para que nadie me amara? Juan Carlos era el primer novio serio de Maritza. En ese momento, tenía 17 años y él 21. Pero Juan Carlos rápidamente se volvió demasiado controlador. Hayes dijo que ella trató de romper con él repetidamente, pero cada vez él la abarrotaba con cartas pidiendo perdón y ella cedía. Finalmente, después de los 11 meses de salir, Maritza rompió con él para siempre. Juan Carlos no acepta el rechazo. Pidió reunirse por última vez para devolver algunos artículos personales. Ella estuvo de acuerdo. Ella estaba en su auto cuando él repentinamente se inclinó para besarla. Estaba enfurecido. Trató de besarme. Me apoyé en el asiento y él se aferró a mí. Estaba encharcada en mi propia sangre, con la mayoría de mi labio caído sobre mi pierna. Sentía un fuego en mi boca entera. Estaba confundida y aterrorizada y no sabía cómo podría volver a mostrar mi rostro. En ese momento, quería que esos segundos fueran los últimos de mi vida. Quería rendirme para siempre. Juan Carlos mordió su labio con tanta ferocidad que lo arrancó. Fue arrestado en el brutal ataque y finalmente se declaró culpable de asalto y agresión. Fue sentenciado a 12 años de prisión en noviembre de este año.
Maritza quedó desfigurada. Espero que hayas viendo la atención cada vez que salía en público. Recuerda darle like si te has seguido y compártelo con tus amigos y conocidos. Maritza se sometió a una cirugía plástica de emergencias cada vez tratando de inyectar a la joven el trozo de labio desprendido sin éxito y quedó con cicatrices permanentes y un rango limitado de movimientos con la boca. Pero con la ayuda de un cirujano reconstructivo, vuelve a sonreír. Nadie merece ser lastimado por los que aman, pero desafortunadamente es más común de lo que creemos. Todos tienen una historia y solo porque no veas sus cicatrices, eso no significa que no hayan peleado la misma batalla. Ándale, eso no lo grabó. Sí, lo grabó. Bueno, el video recoge toda la información de lo que estábamos hablando ahorita. Y pues es muy interesante porque nos da todas las pautas para saber, para poder comprender el perfil de los agresores, ¿cierto? Incluso habla de las víctimas, que es de lo que vamos a hablar ahorita para terminar. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció? Habla de los celos, ¿cierto? ¿De qué más habla? ¿Qué más nos muestra el video? Bueno, vamos a compartir. Profe, qué pena, sino que el internet está bastante malo en el lugar donde estoy, no me cogen bien los datos. Y cada ratico me saca de la clase. Ah, bueno. ¿Habla quién, David? Sí, profe. Bueno, lo que les decía, pues, ¿cuál era la idea de vernos el video y de escuchar? Afianzarlo, pues, lo que yo les estaba diciendo, lo que yo les compartí esta tarde sobre el perfil psicológico y psicopatológico de un agresor. Era más que todo eso, para que ustedes afianzaran un poco más. El video nos habla de todos los factores que inciden en que el cerebro de las personas violentas se comporten como se vienen comportando. Entonces, vamos a continuar. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? ¿Cómo dañan los celos la relación? Como hemos venido diciendo, como ustedes han escuchado, los celos provocan en la relación todo lo que es desconfianza, conflicto, surgen peleas constantes, la persona celosa abruma con sus conductas, sigue, acosa y está en permanente vigilancia sobre cada paso que da la pareja. Estas conductas provocan que la otra persona se sienta también abrumada y lógicamente también cansada. La relación se desgasta y se da un quiebre, se vuelve insostenible. O sea, hay una inestabilidad dentro de la relación de pareja, dentro del sistema familiar como tal, y la probabilidad de terminar con la relación cada vez es mayor. Se convierte en una relación poco saludable en donde reina la angustia y los conflictos. Entonces, miren cómo unos sentimientos tan dañinos como son los enfermizos terminan por dañar la relación. Ahora vamos a ver el perfil de la víctima. ¿Qué siente la víctima? ¿Cómo se comporta la víctima? Ahorita hablamos de que en el agresor observamos una tendencia a la baja autoestima y que por eso se siente inseguro o insegura la persona, de ser engañado, de quedarse solo y de muchas cosas que le puedan suceder al no tener a la pareja al lado.
Entonces, la víctima con baja autoestima. La autoestima es un factor psicológico causante de que la víctima permanezca al lado del agresor. La baja autoestima puede facilitar la aparición de muchos trastornos y problemas psicológicos. Aquí vamos a descubrir un listado de las características de esas personas con baja autoestima. Las más habituales son: las personas son indecisas o se vuelven indecisos. Tienen dificultades para tomar decisiones, tienen un miedo exagerado a equivocarse. ¿Qué vemos en estas personas indecisas? Que les da miedo dar un paso hacia adelante. Son personas que les da miedo tomar una decisión y decir, bueno, buscamos ayuda, intentamos sanar, intentamos mejorar esta relación, o yo tomo la decisión de abrirme, de irme. Entonces, la persona que tiene baja autoestima es una persona indecisa y que lógicamente esta indecisión la lleva a permanecer con su agresor. También piensa que no pueden, que no saben nada, que no lo van a conseguir. Precisamente eso es lo que trata. No dar un paso adelante porque no creen en ellas mismas o en ellos mismos. Recuerden que nosotros tenemos que creer en nosotros, en lo que hacemos, en lo que podamos decidir para mejorar nuestra calidad de vida. Y si no creemos en las decisiones que estamos pensando en tomar o en las decisiones que tomamos, no lo vamos a lograr. Las personas con baja autoestima no se valoran, ni sus talentos, ni sus posibilidades. Ven sus talentos pequeños, en cambio lo de los otros los ven grandes e incluso exagerados. Sí, somos unas personas que vemos al agresor como lo máximo, como que lo que él dice y lo que él hace es lo mejor que puede existir en el mundo. Y nosotros con baja autoestima, entonces nos venimos sintiendo que pequeñas cosas. Sí, es malo comparar, pero sería compararse con pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque vemos a la otra persona exageradamente intocable, es extraordinaria, es lo mejor de lo mejor. Las personas con baja autoestima tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. Cuando se está en una relación tóxica, en una relación no sana de pareja, es lógico que al terminarla por X o Y motivo, vamos a correr muchos riesgos, ¿cierto? Pero ese riesgo, ¿dónde lo tenemos? En nuestra mente. Nuestra mente es la que no nos permite avanzar. El miedo a lo nuevo, a vivir una nueva etapa. Y una etapa, pues incluso diría yo que mejor, porque si vamos a vivir en un ambiente libre de violencia, pues lógicamente que vamos a vivir mejor. Entonces es el miedo a eso, a lo nuevo y a una vida donde vamos a correr riesgo, pero que hay que vivirla para mejorar. Es un riesgo que hay que vivir. Son muy ansiosos o ansiosas y nerviosos, lo que les lleva a evitar situaciones que les dan angustia y temor. O sea, como son personas ansiosas, las situaciones que van a vivir o que le pueden generar estabilidad emocional, por el contrario, le dan angustia y lo llenan de temor. Y son muy pasivos o pasivas. Sí, son personas que evitan tomar la iniciativa para una nueva vida. Rasgos asociados a la dependencia emocional. La dependencia emocional es un rasgo previo que la mujer que permanece en situación de violencia, o es la dependencia emocional el resultado de la prolongación de un maltrato continuado y profundo. ¿Cuáles son estos rasgos? La falta de cariño durante la infancia. También es considerada que quien la sufre la utiliza como estrategia para que no ocurra el abandono.
la baja autoestima, el miedo irracional a estar solo o solas. Y entonces vamos con los signos de dependencia emocional. Prestémosle atención a los signos. Sus decisiones dependen de la otra persona, o sea, de la pareja. No damos un paso sin la aprobación de la otra persona. Justificación de la violencia física y psicológica, económica y sexual de los cuales es víctima. Sí, esa persona que lo justifica o que la justifica, no, pero es que él me hizo esto, ella me hizo esto, es porque es que yo la hice coger rabia, es que yo fui la que provoqué todo eso, o sea, y terminamos echándonos la culpa de lo que ha sucedido con la otra persona. Un pensamiento recurrente en la otra persona, o sea, vivimos pensando todo el tiempo, nuestro pensamiento le pertenece a la otra persona, dejando a un lado muchas cosas por estar pendiente o pensando, como dije ya, en la otra persona. No nos divertimos, no nos satisface ninguna otra situación porque tenemos que estar o permanecer al lado de la pareja. La vida sin ellos o sin ellas no tiene sentido y permanentemente mi pensamiento pertenece a otra persona. Además de esto, un alto grado de sufrimiento. Lógicamente, todas estas conductas, estos comportamientos van a generarle sufrimiento. Y se presenta agresión física y psicológica. Pues sí, pero todo termina en agresión, todo termina en violencia. Y la dependencia económica. Este tipo de dependencia confina a la mujer a permanecer al lado de su agresor. Su autoconcepto se encuentra afectado creyendo que si se aleja de esta persona que la mantiene y lo prevé todo, no podrá subsistir. Sí, son esas parejas que creen que de pronto pues su vida como el agresor las mantiene, el agresor es el que corre con todos los gastos, están creídas o estamos creídos de que sin esa persona nuestra vida se acaba. Bueno, quiero pues decirle que ya finalizamos la jornada. Me gustaría escuchar el concepto aquí rápidamente de algún voluntario o voluntaria que nos comente qué le pareció la jornada, si le gustó, qué se lleva en el día de hoy. Pues considero que es una información muy valiosa y considero que muy entendible y apropiada para todo el tema que estamos viendo. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó la temática? Opinen, por favor. ¿No quieren opinar? La temática del día, pues, bastante interesante, muy ilustrada. De verdad que queda bastante claro el tema de que como personas debemos apoyar a las personas que sufren este tipo de violencia intrafamiliar, denunciar a sus agresores, buscar la manera de que estas personas busquen todo el apoyo psicológico de las autoridades, porque es un flagelo que es muy común y sobre todo en nuestra región, hablo de la región Caribe donde me encuentro, donde Perfecto. a veces como dicen las mujeres, el machismo impera. Entonces, muchas gracias, doctora. Gracias a usted por su intervención. Es cierto lo que acabas de decir y ahorita lo hablamos de que la cultura machista, sobre todo acá en los que vivimos en la costa, que vemos día a día estos comportamientos, sabemos que el comportamiento machista es un generador de violencia
porque estamos con ese esquema mental de que el hombre es más fuerte, de que las mujeres están cohibidas de ciertas cosas y en donde siempre va a reinar el punto de vista de la otra persona y que las mujeres tenemos que simplemente dedicarnos a obedecer. Diste en un punto muy importante. ¿Algún compañero quiere dar una opinión final o dejamos así? Bueno, entonces, en vista de que no hay más participación, pues les agradezco, muy amable por haber estado esta tarde acá. Le doy gracias a cada uno de ustedes por el valioso tiempo y pues recomendarle que aprovechen al máximo estas capacitaciones. Nos vemos en la próxima jornada con un nuevo tema. No nos han dicho si el próximo sábado va a haber, pues como estamos en víspera también de elecciones, entonces no sabemos, estemos pendientes a ver qué nos dice la doctora Adriana y qué acuerda ella como fundación.